Hola amigos, el potasio es el tercer mineral más abundante en nuestro cuerpo. Su importancia para nuestra salud es tan grande que en este vídeo y en el siguiente les voy a explicar lo básico que deben de saber sobre el potasio. ¿El potasio? Potasio. ¿Cómo? Potasio. Grabando. Perdón. Bien, soy el doctor Pedro Castillo, médico fundador de Escuela de Salud. Vamos allá con las 7 preguntas de este vídeo. Marta Naranjo me dice, del potasio, me gustaría saber, doctor Castillo, dónde se encuentra y para qué sirve. Pues se encuentra en 3 lugares, que son en el corazón, en el músculo y en las neuronas y fibras nerviosas, en las fibras nerviosas. ¿Y qué es lo que hace en cada una de estas 3 localizaciones? En el corazón, lo que hace el potasio es que permite la contracción del ventrículo para expulsar la sangre por todo el aparato circulatorio. Es decir, es el responsable el potasio de lo que decimos el latido cardíaco, de las pulsaciones. Es decir, de mantener uniforme una constante vital, muy importante. Así, lup-dup, 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 lup-dup. Esto en el corazón. ¿Y qué hace en el músculo? Obviamente, la contracción muscular. Y en los nervios, activar la transmisión del mensaje. Por ejemplo, mi cerebro dice a esta mano que se cierre, transmite el mensaje, rápidamente llega y se acaba cerrando. Esto es lo que hace. Un ejemplo de que para la contracción y la fuerza muscular el potasio es esencial, pues es nada más y nada menos que muchos tenistas, uno de ellos es Rafa Nadal, campeón español, que siempre lo vemos tomando una pequeña porción cada vez que se sienta para descansar entre juego y juego de su partido de tenis. ¿Y cómo hace esto el potasio? Lo hace a través de un mecanismo que se llama la bomba de sodio-potasio. Bomba sodio-potasio. Ustedes ven aquí una célula. El núcleo está en el centro y ven que alrededor, en la circunferencia, hay lo que llamamos la membrana. He puesto el potasio fuera y el sodio dentro. Y en la siguiente imagen ya actúa la bomba sodio-potasio y hace entrar más potasio al interior de la célula y la activa para que realice su función específica. No me puedo olvidar en esta primera explicación la importancia que tiene el riñón, porque los riñones, fíjense, se encargan de asegurarnos que tomemos el potasio que tomemos, si están sanos, en sangre los niveles ni suban ni bajen mucho, si es posible, de modo que su importancia es fundamental. Y he de decirles que en el caso de una insuficiencia o fallo renal, se produce una muy grave incremento, hiperpotasemia, un grave incremento del potasio en la sangre. Pregunta número 2 de Dayan. Bueno, doctor Castillo, ¿se sabe si mantener una alimentación rica en potasio es beneficioso para prevenir algunas enfermedades? Bueno, al respecto sabemos que hay 4 enfermedades que es posible, no está 100% demostrado, estamos investigando, es posible que los niveles de potasio, una buena alimentación que aporte potasio, pueden ayudar a prevenir estas 4 enfermedades. Una es la hipertensión arterial, y como consecuencia de la hipertensión arterial, si la prevenimos, también estamos previniendo lo que llamamos el accidente vascular cerebral, es decir, que una crisis hipertensiva en nuestro cerebro produzca un estallido, una hemorragia, lo que se llama un derrame cerebral, un ictus, ¿verdad? Por lo tanto, hipertensión o presión alta y ictus cerebral. Y las otras 2 serían la prevención de la osteoporosis, evitando o reduciendo mejor la pérdida de calcio del hueso, porque si se pierde mucho calcio, se secuestra mucho calcio del hueso, este calcio el riñón va a forzarse en eliminarlo y va a sobrecargarse de calcio y se pueden formar piedras en los riñones de oxalato cálcico.
Pregunta número 3 desde Argentina de Liliana Mosconi. No he tomado potasio y desconozco si tengo suficiente o no. ¿Cómo puedo saber con certeza, o sea, cómo se puede saber al 100% si tengo déficit de potasio? La única forma es una analítica, un análisis de sangre. Les pongo aquí el ejemplo de una de mis enfermas que tenía un potasio de 4,2. Y la pregunta es, ¿esta cantidad es normal o no? Pues miren, lo normal es tener entre 3,5 y 5,1 miliequivalente por litro, MEQ miliequivalente. Entre 3,5 y 5,1. Cualquier cifra que esté entre estas dos es normal. He de decirles que hay unas equivalencias, porque si en su país no hablan de miliequivalentes por litro, cuando usted mire su análisis y lo ponen en miligramos por litro, tiene que multiplicar por 39, por lo tanto las cifras normales en su país serán 136 la mínima, 199 la máxima en miligramos por litro. De modo que está claro que mi paciente tenía por lo menos el potasio y además ven aquí el sodio y cloro normales. Es importante el matiz siguiente, miren, con una alimentación, si usted se alimenta de forma equilibrada, un poco de todo, lo sano, saludable, equilibrada y variada, va a ser, y no tiene insuficiencia renal, va a ser muy difícil que usted tenga un déficit de potasio. Ahora bien, las personas que lleven una alimentación nada equilibrada, basada en la dieta occidental que se llama por los norteamericanos, es decir, comida basura, es muy probable que tengan un cierto déficit de este mineral. Pregunta número 6, que es un testimonio de Carmen. Padezco acumulación de líquido, retención de líquidos tiene, edemas, tratado con un diurético, y el nombre alude a los edemas, se llama Edemox, que contiene acetazolamida. Bien. Y añade que ha de tomar un suplemento de potasio porque le había bajado a 2,9 miliequivalentes por litro. Bien, este es un dato que nos está indicando 2,9, como ven en la imagen, un déficit de potasio es que tenga menos, es el signo, menos de 3,5 miliequivalentes, por lo tanto 2,9 tiene una disminución de lo normal en su potasio. ¿Y cuáles son las causas de que esto ocurra? Pues hay dos grandes grupos de causas, es decir, la primera es que haya un deficiente aporte con la alimentación y las bebidas de potasio, y la segunda causa es que usted elimine con los líquidos biológicos de todo tipo un exceso del mismo. Ejemplos son, por ejemplo, pues la diarrea, siempre en cantidad, una diarrea excesiva, muchos vómitos. Por ejemplo, en la bulimia nerviosa, pues se ingiere en cantidad tal, se vomita en cantidad, en fin, muchos vómitos. Un exceso de sudoración, un atleta que no se va hidratando mientras tal, es decir, una deshidratación por exceso de sudoración. Y también, cómo no, enfermedades intestinales que constituyen lo que llamamos el síndrome de intestino irritable, SII, que son dos, la colitis ulcerosa sobre todo y la enfermedad de Crohn. Estas también pueden producir pérdida de potasio. Y ahí también les pongo dos ejemplos de medicamentos que pueden dar lugar a pérdida de potasio, y son los diuréticos. Hay 5 familias de diuréticos, en dos familias hacen perder. Una es la del caso de la paciente que les he comentado, es uno de los ejemplos. Y el otro, que es la acetazolamida, y el otro son los diuréticos tiacidas, como la hidroclorotiacida, que se utilizan en el tratamiento de la presión alta. Y el segundo grupo de medicamentos son los laxantes, cuando se abusa de un uso excesivo de laxantes. Pregunta número 7, de Yasmín Naoun, en relación con los síntomas del déficit. Antes de hacerme un análisis de sangre, ¿qué síntomas me pueden hacer sospechar de que quizás tenga un déficit de potasio? Les recuerdo los 3 niveles de déficit. O sea, se habla de un déficit leve, pues si la cifra normal es más de 3,5, entre 3,5 o 3,4 y 3. Moderado entre 2,9 y 2,5.
y grave por debajo de 2,4, ¿verdad? Entonces, veamos. Mónica Velasco es un ejemplo de déficit de potasio, con déficit leve, pero con síntomas que en su caso la intimidaron mucho, hasta el punto de que vigila mucho comer suficientes plátanos y alimentos ricos en potasio, porque los calambres y los dolores musculares que tenía eran, decía, muy duros. Bien, en la fase 1 de un descenso del potasio, los síntomas son estos y además puede haber un cierto cansancio o fatiga y también una cierta, lógicamente, también una debilidad muscular, porque hemos dicho que es fundamental para la energía muscular, para la fuerza muscular. Estos son síntomas leves a moderados. La fase 2, que llamamos ya fase grave, con cifras entre 2,5 y 2,1 miliequivalentes, pues tenemos aumento del azúcar en la sangre, la hiperglucemia, arritmias, el corazón comienza a latir de forma caótica y cierta dificultad para respirar, que indica que los músculos respiratorios, diafragma, etcétera, tienen problemas. Y ya en la fase 3 o fase crítica, con niveles por debajo de 2, se produce una parálisis muscular, y esto a nivel del corazón es parada cardíaca y a nivel de los pulmones es parada respiratoria. De modo que ya ven lo peligroso que es tener un déficit grave de potasio. Bien, y termino anunciándoles la segunda parte de mis enseñanzas sobre el déficit del potasio. En el próximo vídeo les enseñaré cómo tratar el déficit con los suplementos de potasio, cuál es el mejor suplemento. Pero también les informaré sobre los peligros de pasarse de un exceso de potasio, porque puede llegar a ser la hiperpotasemia muy grave. Permítanme terminar, por lo tanto, con una frase como que con el potasio no se juega. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que el vídeo les haya sido interesante, útil, les haya instruido, que es mi objetivo. En tal caso, no olviden compartirlo, difúndanlo y darle me gusta. Suscríbanse a mi canal Médico del Conocimiento Científico y de la Ética Informativa. Y no olviden darle a la campanita para que YouTube les avise de la publicación de mis nuevos vídeos. Muchas gracias y que tengan una magnífica semana sin déficit de potasio.